Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, gracias por venir a la cornisa en un día tan importante, ¿no? Gracias por la invitación, Luis. Bueno, mucha expectativa. La gente se pregunta qué va a pasar con el dólar mañana. Tiene que estar tranquila, como, digamos, tiene que ver lo que hemos hecho nosotros a lo largo de estos años. Siempre hemos tenido un Banco Central que ha cuidado a los argentinos, así lo hemos hecho la semana pasada. Tenemos que poner en contexto lo que está ocurriendo. Hay un fenómeno de apreciación mundial del dólar contra el resto de las monedas emergentes. Nosotros tenemos tipo de cambio flotante. En ese contexto, el peor error que podríamos cometer es no usarlo cuando hay que usarlo, es decir, que si el resto de las monedas se deslizan, algo hay que deslizarlas, porque si no, nos atrasaríamos y eso nos llevaría a más desempleo, pérdida de competitividad. Pero para el que está mirando el otro día, que sube el dólar y se tiembla, ¿mañana el dólar puede subir? Puede subir o puede bajar, Luis. Vos fijate lo que se ha movido el dólar en la Argentina en el último mes. El viernes terminó en 21,80, hace un mes estaba en 20. Es muy parecido a lo que se ha movido, por ejemplo, el rublo ruso, la moneda de Sudáfrica. Ahora, cuando empezamos a notar una presión adicional, bueno, nos juntamos, coordinamos políticas para llevar tranquilidad a los mercados. Rápidamente el viernes el mercado cambiario se estabilizó y estamos seguros que va a seguir con una volatilidad mucho más baja que la que venía mostrando en las semanas previas. Por lo que yo entiendo es que si el dólar sube no va a subir de manera brutal como la semana pasada, como en algunas horas o días de la semana pasada, y que tampoco va a bajar de manera brutal. Bueno, la idea es que la volatilidad sea baja para que todos estemos tranquilos, pero también sabiendo que tenemos una moneda que flota y que si el resto de las monedas de los países contra los cuales competimos para exportar, los países que nos exportan a nosotros, se mueven, un poquito nuestra moneda también se tiene que mover, porque esa es la manera que tenemos de no perder empleo, de cuidar a la sociedad argentina, de que se siga exportando, de que este proceso de crecimiento en el cual estamos en la economía argentina ya hace muchos trimestres y que no se va a detener, se mantenga y que siga creciendo el empleo. Entonces, el tipo de cambio es una herramienta de política macroeconómica que es muy importante. Por un lado, nos permite mantenernos competitivos. Por el otro lado, si uno exagera con la competitividad, se puede trasladarlo a los precios. Tiene demasiada inflación. Y la pregunta es, ¿cuánto se va a trasladar a los precios lo que viene pasando en esta corrida cambiaria? Bueno, evidentemente, si el tipo de cambio se deprecia, algo de traspaso a precios hay. ¿Cuánto? Bueno, la regla es más o menos que por cada 1% de depreciación de la moneda, si eso persiste, bueno, más o menos un cuarto de eso se traspasa a precios en más o menos 6 meses. Entonces hay un impacto acotado, por supuesto. O sea que mayo va a tener una inflación un poquito mayor a la esperada. Bueno, un poquito más alta que la esperada hace de repente 2 semanas, pero estamos convencidos de que va a ser más baja que la de abril. ¿Más baja que el 2%? Esperemos que sí, Luis, esperemos que sí. No tenemos subas de precios regulados en el mes de mayo, no hay suba de electricidad, no hay suba de gas. De hecho, va a impactar la baja de impuestos que hizo la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es muy probable que la inflación de mayo dé por debajo del 2%. Y hablando de la gobernadora Vidal, hoy aparece un artículo que dice que en la intimidad ella cree que lo que está viviendo la Argentina se parece a un nuevo tipo de golpe, a un golpe de nuevo cuño. Un golpe de dirigentes demagógicos, políticos, montados sobre mercados internacionales volátiles. ¿Usted comparte la idea? No, yo lo que comparto es la visión de que están estos dos factores arriba de la mesa. Por un lado, una propuesta muy demagógica de la oposición. ¿Por qué muy demagógica? Bueno, porque hay dos factores. Por un lado, estamos todos convencidos de que el déficit fiscal tiene que bajar en la Argentina. Y de hecho la oposición tiene una visión muy crítica sobre el proceso de endeudamiento de la Argentina. Si quieren que la deuda crezca menos, tendrían que decirnos entonces en dónde recortar más. Y en vez de decirnos dónde recortar más, nos están pidiendo que ampliemos el déficit fiscal, ¿no? Entonces, la propuesta de la oposición implicaría aumentar el déficit fiscal en unos 100.000 millones de pesos. De retrasar las tarifas. Por año, de retrasar las tarifas. Entonces, yo creo que es demagógica por el costo y también porque no es el rol del Congreso fijar la política tarifaria. Vos fijate que toda la política tarifaria se discutió en el presupuesto en las audiencias. Y en las audiencias donde la oposición tuvo la chance de ir ahí a discutir, a decir no estoy de acuerdo, y no apareció nadie. Entonces, hoy, montarse con una propuesta demagógica, yo creo que destinada a dañar al gobierno,
no tiene ningún sentido. Sí, que es destinada ¿No es para favorecer a los argentinos? Es que no lo favorecería, Luis. Si avanzásemos con esa propuesta, el aumento en el déficit fiscal generaría un descalabro macroeconómico, tendríamos que tomar más deuda. Eso. Bueno, a ver, a mí me dicen que cerca del presidente dice, yo sé que usted es prudente en el lenguaje, no puede ni siquiera levantar la voz porque los mercados se pondrían nerviosos, pero cerca del presidente dicen, o es esto que les proponemos ahora, o es un superajuste insoportable, Luis, o hiperinflación. Déjame llevártelo a dos planos. ¿Es eso o no? Déjame llevártelo a dos planos. Por un lado, la suba de tarifas permite llevar adelante una política energética destinada a recomponer la capacidad de producir energía en la Argentina. Cuando asumió el presidente Macri, los consumidores de electricidad pagaban el 8% del costo de producir la electricidad. Una locura. Una locura. Hoy estamos en una cobertura más cercana al entre el 70 y el 80%. Estamos acercándonos ya a terminar con los subsidios, salvo la tarifa social. Y de esa manera damos certidumbre para producir energía en la Argentina. Y eso está funcionando. La producción de gas y de petróleo en Vaca Muerta ya está creciendo por encima del 30% anual. En el año 2021 probablemente la Argentina sea nuevamente exportador neto de energía. Si no tuviésemos esa certidumbre de que la energía va a estar disponible para los argentinos, no podría haber inversión. Ahora, ¿no se le fue un poco la mano con los niveles de aumento? Luis, así. Vamos a terminar de normalizar las tarifas en 4 años. 4 años. Entonces, yo creo que un periodo más largo de tiempo, por un lado, no nos permitía asegurarnos la disponibilidad de energía y por otro lado, no nos permitía bajar el déficit fiscal. Ahora, en relación a la otra cuestión que planteaba la gobernadora, bueno, al moverse el resto de las monedas en el mundo y teniendo tipo de cambio flotante, sí, algo hay que acompañar, se combinaron las dos cosas a la vez, lo que era evitable era la propuesta demagógica de la oposición. Pero ahora, déjame decir una cosa, Luis, así como te voy a criticar esta propuesta demagógica de la oposición, te voy a decir que la oposición en muchas otras ocasiones ha jugado un rol muy importante para la gobernabilidad de la Argentina y nos ha ayudado a sacar leyes muy importantes para los argentinos. Como la CEPO, digamos. Sí, y va a seguir ocurriendo. Entonces, podemos discutir y podemos criticar esta propuesta, pero también sepamos que vamos a tener que seguir trabajando juntos. Con la tasa más del 40%, esos misilazos que tiraron el viernes, ¿no baja la actividad y empieza a bajar la economía y asoma una recesión? Los argentinos, Luis, hemos aprendido que no hay nada más dañino que una crisis macroeconómica. Cada vez que hemos tenido una crisis macroeconómica en la Argentina, hemos generado una nueva oleada de pobres que luego no han podido salir de esa situación. Entonces, usted me dice que los misilazos lo tiraron para evitar la crisis. Bueno, lo primero que hay que hacer es evitar la crisis, ¿no? ¿Y si venía una crisis tremenda? No, pero digamos, si el tipo de cambio seguía subiendo y las presiones inflacionarias se siguen acumulando, digamos, era algo que queríamos evitar. Entonces, lo primero es bajar la volatilidad del mercado cambiario, reforzar la credibilidad de nuestro programa fiscal, porque hemos anunciado que vamos a acelerar nuestro programa de convergencia fiscal. Con menos obra pública. Sí, pero también entonces con menos necesidad de colocar deuda, que es muy importante, ¿no? Porque si uno piensa en sus hijos y en sus nietos, la deuda que le estamos dejando a ellos no es una buena política. Entonces sí, no vamos a cortar ninguna de las obras que están en marcha, pero nuevos proyectos vamos a tener que reemplazarlos con los programas de propiedad de participación público-privada que se licitaron y vamos a tener que iniciar menos obras financiadas con el presupuesto. Así que yo diría que si persistieran las tasas muy altas por mucho tiempo, evidentemente hay un impacto sobre el nivel de actividad. Pero, digamos, en el corto plazo esto ha jugado un rol muy importante para evitar un shock. Una vez que lo hemos evitado, bueno, el Banco Central, con toda su capacidad de análisis, va a tener que determinar a qué ritmo van bajando las tasas de interés y, bueno, vamos a ir normalizando entonces nuestra política de tasas. Cuando usted escucha a la expresidenta Cristina Kirchner diciendo que están haciendo un mamarracho y a Kicillof diciendo que son unos devaluadores seriales y que esto nos lleva a chocar, ¿qué le sucede? La Argentina, en los últimos 4 años del mandato de la presidenta Kirchner, no creció. Es más, en términos por habitante, perdimos ingreso por habitante, la inversión cayó, generamos el cepo, perdimos la mitad de nuestras exportaciones, la pobreza subió al 30%.
se dejó de poder invertir en la Argentina, no se podía trabajar. Entonces, hemos recuperado la capacidad de crecer de la economía argentina. En el año 2017 la economía creció casi 3%, va a crecer a un ritmo de cercano al 3% este año, y todos los analistas están prediciendo que el año que viene vamos a crecer por encima del 3%. Entonces, esta estabilidad en el crecimiento, con aumento en el empleo, con baja en la pobreza, es una novedad que no habíamos tenido por muchos años. Y realmente pensamos que por este camino la Argentina está recorriendo el camino hacia el desarrollo y hacia volver a ser un país importante y donde la pobreza converja a niveles muchísimos más bajos que los que recibimos. Ministro, yo sé que usted tiene problemas gravísimos de gestión que tiene que resolver, ¿no? Sí. ¿Cómo le afecta en lo personal la denuncia de los gastos de catering, desde el chocoarroz hasta el catering, y de tener parte de sus activos en el exterior? Mira, Luis, son temas diferentes. Saltemos lo del chocoarroz, ¿no? Vos sabés que nosotros pasamos muchas horas por día trabajando en el ministerio. A mí mi secretario me pregunta, ministro, ¿quiere algo para comer, para acompañar el té? Bueno, sí, un chocoarroz para no engordar. Y otros ministros pedirán fruta y otros medialuna, ¿no? Y si tuviera que pagarlo de mi bolsillo, lo pagaría de mi bolsillo. Así que con respecto al resto de los gastos, al dinero en el exterior, yo nunca he querido hablar mucho de este tema, pienso que tengo que hablar a través de mi declaración jurada. Siempre se me ha criticado por el dinero en el exterior con mi declaración jurada de cuando no era ministro, porque es de diciembre de 2016. Donde además casi todos mis activos están invertidos en bonos de la Argentina, que es lo mismo tenerlos en el exterior que en una cuenta en la Argentina. La pregunta es, ¿por qué no lo traes si es...? Bueno, yo la verdad es que cuando vean mi declaración jurada en el mes de junio ya van a ver que una parte importante de mi dinero en el exterior ya había venido en el año 2017. No lo quería decir porque yo pienso que tengo que hablar a través de mi declaración jurada. Y cuando vean mi declaración el año que viene, el 2018, en 2019, van a ver que en 2018 también traje otra parte sustantiva y que ya es más importante lo que tengo aquí que lo que tengo en el exterior, ¿no? Con lo que he traído este año. No lo quería decir, sos la primera persona a la que se lo digo porque realmente siempre pensé que esos son datos privados y que lo que sí es público es la declaración jurada de bienes. Pero sí he dado ya pasos para terminar con esta discusión porque mis activos eran activos expuestos al riesgo argentino, porque yo confío en la Argentina y tenía bonos argentinos en el exterior. Entiendo. Una parte importante ya ha venido para acá, el resto ha venido este año, se va a ver el año que viene, en mi declaración del año que viene. Y bueno, ahí estamos. Ministro, ahí tienen la cámara que mañana debe estar mucha gente preocupada por cómo arranca el mercado cambiario y cómo puede afectar su bolsillo. Bueno, yo lo único que puedo decir es que tengan tranquilidad. Estamos en manos de un gobierno que está preocupado por mantener este proceso de crecimiento, por mantener el empleo, por cuidar a los que menos tienen. En eso, bajar la volatilidad es muy importante, nos preocupa la inflación y por eso sabemos que tranquilizar el mercado y bajar la volatilidad es muy importante. Así que sepan que vamos a tener seguramente semanas tranquilas y donde es muy importante que cada uno pueda dedicarse a lo suyo, a su actividad. En algún momento vamos a llegar, Luis, a una Argentina en donde no se sepa el nombre del ministro de Hacienda, del ministro de Finanzas, del presidente del Banco Central, y donde la gente va a poder realmente dedicarse a producir, a trabajar en lo suyo. Faltan algunos años para eso, pero estoy seguro de que vamos en esa dirección. Gracias, ministro. Gracias, Luis, por la invitación.